Bueno, señores, continuamos aquí en el Meridiano BTV con esta distinguida personalidad de la provincia de Santiago, que nos honra con su presencia. Ella es la diputada Soraya Suárez. Vamos a darle un bonito aplauso de recibimiento, por favor, a la a todos los diputados oficiales, tú mandas que le den un aplauso. Sí, hay que darle sus aplausos. Bienvenida, distinguida dama. Buenas tardes, Domingo Omniel. Diputada, muchísimas gracias. Para mí es un honor estar aquí. Qué privilegio que nos acompañe. Es bueno que lo sepa, que la admiro mucho por su valor, su valentía. Decir cosas que nadie se atreve en esta sociedad. Muchas gracias. Y se lo quería decir aquí en el aire, no fuera de cámara. Es una voz de representación. Y la verdad es que donde quiera que haya alguien que no pueda hablar, incluyéndome a mí misma, estoy como diputada para levantar mi voz. Usted sabe que parte del trabajo de un legislador es precisamente fiscalizar. Correcto. Recientemente se dio una situación en la Cámara de Diputados donde uno de sus compañeros citaba a su compatriota, ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, para que explicara la situación que se ha dado con las muertes relacionadas con el dengue. Y sin embargo, una mayoría del Partido Revolucionario Moderno se negó a que eso se diera. ¿No le preocupa a usted el tema del dengue y no entendía usted que el ministro de Salud Pública debía asistir para explicar lo que estaba sucediendo? Claro que sí, pero no fue así. Vamos a ver. Explico. Lo que pasa es que el compañero solicitó que se introdujera en ese momento en la sesión la resolución y que fuera conocida también en ese momento la petición para la interpelación al ministro. Y no es como se hace. Se solicita, se deposita la resolución y como es un tema del momento, no vamos a esperar que le llegue la fecha. Él le pide a su vocero que lo lleve a la reunión del bufete que se hace todos los lunes o martes, dependiendo, por ejemplo, esta semana que el lunes no se elaboró. Hacemos esa reunión, pues soy parte por ser secretaria del bufete y los voceros llevan los proyectos de ley o de resolución que quiere que se le adelante en la fecha y lo ponemos en agenda y entonces se da a conocer la agenda. Para tú solicitar algo como esto, tú debes pedir una variación de agenda y estás violando procedimientos y lo que se le negó fue que lo hiciera de esa manera. Y no es un tecnicismo para que el ministro al final, como pasó, no fuera y no respondiera y no sabemos qué diablo pasó con el dengue. No, pero es que no está negado. Él entiendo que debe haber depositado su resolución. Si él la hubiese depositado y no fuera un boom y un escándalo de momento, posiblemente el ministro hubiese ido hoy, porque su vocero se hubiese encargado de que lo pusiéramos en agenda. ¿Usted cree que como parte del planteamiento de su partido de que la transparencia, la impunidad, la lucha contra la corrupción son las banderas que el presidente enarboló desde que salió en el año 2012? La campaña, sí. ¿Usted no cree que es una falta a esas banderas el hecho de que al día de hoy funcionarios como, por ejemplo, el ministro de Interior, funcionarios como el ministro de Vivienda, funcionarios como ¿quién? Como el director del Intran, no hayan asistido o la Cámara no los haya invitado para que expliquen las situaciones que se dan? Yo creo que hemos tenido una falencia como Cámara de Diputados. Ellos sí han asistido. Cuando ellos han solicitado, que de hecho han querido hacerlo de esa manera, se le dice, usted sabe cuál es el procedimiento, hágalo. Y ellos han asistido a las reuniones de las comisiones. Si después de haber asistido a las reuniones de comisiones, el diputado o diputada no solicita que se le lleve ante el hemiciclo, pues no se le lleva. Y cada vez que se le ha llevado a comisiones, esos diputados han estado ahí y le han hecho todas las preguntas que han querido hacerle. Primero se le lleva ahí y después se decide si se le lleva ante el hemiciclo. ¿Y no es mejor en un ejercicio diáfano presentarlo en el hemiciclo como fue el canciller y que todo el mundo le diga? Es que el procedimiento no manda que sea así. El canciller fue porque ya se le había citado a la comisión. Si entonces tú persistes como diputado, entonces se te cita. Y eso no es malo, yo estoy de acuerdo con usted. Es más, yo creo que si los diputados, hombres y mujeres de las gestiones pasadas, hubiesen llevado no solo a interpelación, no hay que llegar ni siquiera a interpelación, a investigación o simplemente proceder a cuestionamientos en las comisiones a ministros, directores y todo el que tuviera que ver con el engranaje del gobierno en el gobierno anterior,
se hubiesen evitado muchas cosas. Yo creo, como decía el doctor Joaquín Balaguer, que la corrupción se para en despachos de presidentes. Y esto por decirlo por Danilo Medina y que más que no, que por el propio presidente Luis Abinader, a quien todos sabemos que es un hombre correcto. Diputada, deme una visión, una panorámica de cuál es el escenario político que tenemos en Santiago actualmente. Bueno, en Santiago estamos muy bien. Las encuestas, por ejemplo, para el candidato a alcalde le dan por encima de un 52%. ¿Quién es el candidato a alcalde? Ulises Rodríguez, que Ulises fue Rodríguez. diputado en 3 ocasiones. ¿Cuándo es que él va a renunciar? Porque él es Es que aspirante. es que no le corresponde renunciar. Él le toca una licencia 3 meses antes de las elecciones. Entonces, como las elecciones son divididas municipales y congresuales, ahora le toca a los que aspiran, como en el caso de las municipales, ahora en noviembre, creo que el 20, le toca ya dejar la posición y él está preparado ¿Quién para regula eso. entonces que de aquí a que él tome licencia, quién regula el manejo de los fondos públicos que están a su disposición y de los empleados públicos que se supone Entiendo que debería mantenerse lejos? Quedaría por él, en el caso de él y de otros, el que está de segundo al mando. Sí, el que está de segundo al mando continuaría la administración porque eso no es de él ni de ninguno de ellos. Él simplemente se iría a su campaña ya definitiva. Y ¿Usted, bueno, diputada, aspira a senador o va a aspirar a diputado otra vez? no, yo aspiro Es un a error de diputada. su partido no llevarla como senador y llevar a Bueno, otro carajo ahí. Bueno, yo se lo agradezco, pero yo entiendo que ya se ha perdido mucho tiempo para eso. Hubo un momento en que sí pudo haberse dado y me dijeron que don Eduardo iba. Qué Si error. don Eduardo iba, nosotros los santiagueros nos sentimos representados en él y lo respetamos mucho. Entonces, si don Eduardo va, ¿por qué crear situaciones? ¿Eso lo Y dice ahí me- usted sinceramente o lo dice políticamente? No, yo lo digo Porque los sinceramente. PRMistas no quieren saber de Eduardo No, Estrella. no es cierto. Donde quiera hay gente que te quiere y no te quiere. Si tú vas a Santiago hay gente que a mí no me quiere. Para que tú sepas. Y dice que yo me meto en todo y que yo opino en todo, sin entender que yo tengo una labor de representación y me lo da la voz. Donde quiera hay gente que te quiere y que no te quiere. En el caso mío, yo tengo mucho afecto sobre don Eduardo y mucho respeto. Y los PRMistas, lo que pasa es que hay algunos que se sienten dolidos porque, bueno, él quizás no le prestó todo el tiempo que hubiésemos querido, hasta yo misma. A veces le decía, Eduardo, te quiero más en Santiago, pero el presidente lo ocupó mucho. El presidente lo ocupó mucho. O sea, Eduardo era asistente del presidente o presidente del Senado, porque yo a veces no entendía su rol. Habría que preguntarle a los senadores si él fue presidente. Ahora, como senador, él ha sabido representar a Santiago. ¿Qué evaluación hace la diputada a propósito de lo que ha sido el ejercicio en la sindicatura de Santiago del señor Abel? Por favor. Abel Martínez ha sido un buen alcalde, muy buen alcalde. Recordemos que cuando él tomó Santiago, cuando la ganó en su primer periodo, Santiago estaba abandonado y él se encargó de limpiar y de embellecer la ciudad corazón. Si no lo digo, voy a hacer un ejercicio flaco de sinceridad. Y si lo digo, quiero que tú sepas que ahorita me van a hacer un corte mis compañeros de adentro que no me quieren, como yo te decía, Abniel, y van a decir que lo estoy promocionando, pero yo me he caracterizado por ser una política franca, a veces eso me causa situaciones, pero a César lo del César. Ha sido un buen alcalde, que yo entiendo que Ulises con su gestión vendrá a superar porque hay cosas que han quedado pendientes por falta de tiempo, por lo que sea, no porque él no quiera, no porque él no trabaje, por lo que sea, han quedado pendientes y yo entiendo que Ulises las va a realizar. Yo le hice una pregunta a uno de sus colegas que vino el otro día. Se puso hasta medio guapito, pero a mí no me importa, ese es mi trabajo, hacer preguntas. Tú eres así. Sí. Sobre la situación que se dio con la venta de los terrenos del canódromo. Ha habido un escándalo alrededor de ese tema, producto de que un bien que según Catastro Nacional cuesta 1.100 millones de pesos, dice el sector privado que vale 4.000 millones de pesos, las certificaciones están ahí. Sin embargo, el Estado Dominicano a través del Banco Central se lo vendió en 298 millones de pesos al actual ministro de Vivienda. Las ventas de terrenos y de lo que sea se supone que tienen que pasar por el Poder Legislativo. ¿Usted como legisladora no cree que debe haber una investigación respecto a esos terrenos
para evitar precisamente que el discurso de transparencia y del cambio no se caiga? Todo lo que conlleve a un signo de interrogación delante y detrás debe ser investigado, todo. Y es conveniente hasta para el propio ministro. Un muchacho joven con futuro no debe verse envuelto en situaciones. Yo estoy de acuerdo y no creo que él se niegue. Nosotros hemos tratado mucho al ministro Bonilla y es un muchacho claro, transparente, muy abierto. Aunque los terrenos se lo cogieron. Sí, hay que investigar, hay que ver qué pasó. Entonces, ¿Y por qué pasó? ¿Por qué no estuvo? producir quizás desde su mismo partido, que es el que ha propugnado? Y no digo del PLD porque el PLD está acusado de que se robó este país. Digo de su partido, que es el que ha enarbolado el tema del cambio, de la transparencia, de la pulcritud, y que la gente al final, como decimos en mercadeo, le va a tomar en cuenta si cumplieron o no su promesa principal. Nos va a tomar en cuenta todo lo que hagamos, que sienta el ciudadano que colige con la ley y con la buena costumbre. Y está bien, porque nosotros prometimos transparencia. Me extraña mucho que desde ética gubernamental no se haya hecho nada. Quizás se está haciendo y todavía no lo sabemos, porque aquí un caso tumba el otro. Esa es la realidad. Y se produjo una gran situación con esto. Y es posible que se esté investigando. Diputada, según los informes últimos, en las encuestas que se han hecho, el presidente Luis Abinader aparece en un posicionamiento muy privilegiado, si se quiere, ¿no? Frente a sus opositores. ¿Cuál usted entiende que es la posición real en términos de la atención pública, ¿no? Del electorado frente a la reelección de Luis Abinader? Sucede que pese a las situaciones que tenemos en el país, cómo lo recibimos, para no llegar ni siquiera a términos políticos, tiempo de COVID, tiempo de post-COVID, guerra de Ucrania, a pesar de todo eso, un Fiona que vino y causó estragos, y tormentitas vienen y van y siguen causando estragos, el alto costo de la vida, que es cierto, no lo vamos a negar porque no es una cosa que nosotros querramos ni que depende de nosotros tampoco, aunque sí se han tomado medidas y hay que seguirla tomando. A pesar de todo eso, en este país se ha trabajado y se ha trabajado mucho. Y algo importante y algo bueno y que hay que decir, que la oposición critica y yo a veces me tengo que reír, se le ha dado continuidad a todo lo que quedó pendiente de gobierno anterior o de gobiernos anteriores. Nosotros tenemos el país intervenido por las 4 esquinas. Te vas a Pedernales y está intervenido. Te vas a la provincia de Santiago y lo encuentras intervenido. Vas a San Francisco de Macorís y estás intervenido. Todo esto produce que haya confianza de la inversión privada. Todo eso produce que venga también desde el exterior inversionistas también privados, que se movilice la economía. Y todo esto redunda en beneficio del ciudadano que encuentra que hay más posibilidades de empleo. Y bueno, eso disparará. Y tú vas a Santiago y el santiaguero está feliz con el presidente de la República. 54.000 millones de pesos invertidos en la provincia de Santiago. De Santiago. ¿Qué obras trascendentes así? Nosotros tenemos allá el teleférico, nosotros tenemos allá el metro, eso es en el centro de Santiago, la cañada de Gurabo, pero si te vas a la sierra, se está trabajando una presa. Si te vas a Baitoa, que es parte de mi comunidad, está el acueducto de Baitoa, que es una solicitud nuestra. Si te vas a Tamboril, están rehabilitando el hospital de Tamboril. Si subes a una loma de Tamboril que se llama Macelle, que parece que nadie nunca iba a llegar, ahí hay un dispensario médico que también solicitamos nosotros. Te vas a Navarrete, te vas a Villa González, entonces es imposible que no haya una conformidad y una sensación de que qué bueno, porque realmente Santiago, que ha aportado un 16% del Producto Interno Bruto, otras veces 19%, otras veces baja 14%, necesitaba inversiones, necesitaba que se ocuparan de Santiago. 2 elevados no eran suficientes y asfaltar sus avenidas principales cada 4 años no eran suficientes. Pero mucha gente dice, diputada, que ustedes en el Congreso han aprobado cerca de 30.000 millones de dólares en préstamos. Toda la semana vemos parte de ese show de que se arman situaciones para tapar es precisamente los préstamos constantes. Y vienen que se más. Dan, y vienen más. Y la gente y la oposición
Porque yo he escuchado el que vende fruta en la calle, así como a los partidos de oposición, decir, ¿dónde está invertido esos 30.000 millones de dólares, perdón? Porque cogemos y cogemos, la gente sigue comprando comida cara, el sistema eléctrico ha colapsado, que usted dice, en Santiago tenemos quizá una de las peores representaciones con el señor Andrés Cueto, que ha destruido el sistema eléctrico de Santiago y de la zona norte. Entonces la gente dice, sí, hemos cogido, Luis ha hecho, pero tenemos esto. Y son tantos problemas que a veces tapan las luces que podrían haber. ¿Qué opinión le merece ese? Aquí hay problemas y falencias que se llevan tiempo resolverlas. El tema eléctrico se lleva tiempo resolver. El tema incluso, perdón, de la inversión para lograr agua potable, como tienen otros países que abres el grifo y de ahí te tomas el agua, se lleva tiempo también resolver. El tema del sistema cloacal se lleva, por ejemplo, Santo Domingo, la inversión que se lleva el Distrito Nacional para poder hacer simples desagües cuando hay aguaceros se habla fuertes. de 5.000 millones de pesos resolver el Y a problema eso del tú agua. le pones que cuando tú empieces a abrir todo Santo Domingo, todas sus calles, el caos que tú vas a causar y la gente que no va a entender quejándose es terrible. Son temas que hay que solucionar, pero se llevan tiempo. Una pregunta, diputada, ahí mismo. Y tiene que ver con lo mismo. Usted decía, a propósito de la pregunta de Domingo, de la valoración del presidente, que ayer salió en una encuesta que tiene un 58%, pero la cuestionante es, ¿cómo servicios que funcionaban antes, por ejemplo, había electricidad, el sistema estaba estable, el metro funcionaba bien, teníamos tarjetas de libretas de pasaporte, habían un sinnúmero de cosas que funcionaban con el ojo avisor de que había corrupción, pero la gente dice funcionaba? Aquí nos llaman muchas personas que decían no, porque nosotros preferiríamos a lo que robaban, pero funcionaba, que a lo que no roban, pero las cosas no funcionan. ¿Cuál es su visión de ese tema? Me la pusiste dura. Pero yo lo que entiendo es, por ejemplo, sobre el tema pasaportes, el tema que ya se solucionó, dicho sea de paso. Todavía hay gente 3 meses, diputada. No. Si Ya usted se no tiene un solucionó. amigo, no se lo resuelve. No, pero está resuelto, está resuelto. Tú porque Está fuiste y resuelto. llamaste y te resolvió una amiga. A mí me resolvieron ayer. Pero, Sí, pero le voy a no es lo decir mismo. algo. Cuando yo, y digo yo, por poner un ejemplo, decido que hay que comprar libretas de pasaporte porque se terminaron, entonces tú tienes que hacer una agenda de entrada de personas porque se toma tiempo hacerte el proceso. Pero en el sentido de que hayan libretas, está resuelto y están saliendo las libretas, aparte de la demanda que hay por la famosa vuelta que se ha disparado. Eso en ese sentido. Otros temas como el tema eléctrico y otros que podrás encontrar es que el país tuvo un freno de más de un año. El sistema eléctrico necesita inversión y aquí se está invirtiendo mucho y me gusta cómo se está invirtiendo porque se está invirtiendo en energía renovable, energía limpia. Nosotros, las redes de transmisión necesitan recuperación, algunos cambios totales. Yo sé un poquito de eso. Es el área donde se desempeñan mi padre y mi esposo, que son ingenieros eléctricos. Y eso se lleva tiempo. Quizás... ¿No era mejor ser sincero y decir estamos trabajando que decir no hay apagones? Mira, yo siempre he creído eso y se lo he dicho al compañero Andrés que a pesar de que se ven cosas, es un buen gerente. A pesar de que se ven cosas. Vuelvo y te digo, el país lo encontramos cerrado. Y duró cerrado 1 año y pico. Y la recuperación del país ha sido rápido. Dicho sea de paso, mejor que en otros países. A mí que me está tocando salir muy seguido de nuestro país, me he dado cuenta y hago mediciones por lo que pasa en esos países, porque soy miembro de Parlaméricas y presidenta del Frente Parlamentario contra el Hambre aquí en República Dominicana. Y yo viajo muy seguido y veo lo que pasa en otros países. El alto costo de la vida no es exclusivo de República Dominicana para nada. Aquí hay países que por solidaridad no voy a mencionar que están muy caros, muy caros. Diputada, hemos hablado de aspectos generales, Sí, pero señor. queremos enfocar esta última pregunta a sus aspiraciones. ¿Qué trabajo está haciendo y cuáles son las perspectivas una vez se defina el proceso electoral?
Bueno, ya yo soy candidata. En las encuestas salí la más votada con un 19 punto y algo por ciento, bastante lejos, te ríes, Ovniel, bastante lejos de mi compañero contendor dentro del partido, que tiene un 13 y algo, y por encima de todos los partidos. ¿Qué estamos haciendo? Trabajando. Lo que yo he hecho desde que ganamos. Yo le hice una promesa a mi electorado y era que no me iba a desaparecer, que no me iba a perder. Yo llego a Santiago los jueves, casi en la noche, y siempre tengo una agenda desde el mismo jueves. Soy su voz, soy su representación y soy su fiscalizadora también. Una preguntita ahí mismo antes de que usted se vaya. Hay dos temas que han preocupado a la sociedad en los últimos años. De hecho, hay un diputado que se montó en ese tema tratando de ganar algún nivel de popularidad. Estoy hablando de las AFP. La crisis del COVID provocó que la situación económica fuera lastimosa. Aquí un diputado se inventó que dieran el 30% y la gente lo acogió. Al final no hubo nada de eso. Y otro de los temas es las famosas ARS, las aseguradoras médicas. El año pasado, 30,000 millones de pesos en beneficio, pero tú vas a comprar una receta y nunca te cubre el seguro. Tú vas al médico, nunca te cubre. Tú vas a hacerte un análisis y nunca te cubre. Ha habido un análisis, un estudio para modificar la ley de seguridad social. Sin embargo, parece ser que los sectores interesados no quieren que haya mucha variación a favor del pueblo. ¿Cuál es su posición frente a eso y que el electorado suyo piense qué usted va a decir cuando le toque votar? Mira, tú entraste en mi Twitter. Realmente no podemos seguir en la situación de que cuando nosotros vayamos a un médico te diga no te cubre. ¿Para qué tú pagas un seguro? Te diga que yo no entiendo cómo es que tú vas a comprar un medicamento y te digan te cubre una parte, tampoco. O que te digan no, esto no está dentro del catálogo nuestro. O sea que tú tienes que enfermarte acondicionada al catálogo de tu aseguradora, porque si no estás pagando un dinero de gratis. Le estás dando a un ciudadano con P, que así le llamaríamos, tu dinero porque sí, porque no te cubre o porque tienes que pagar una gran diferencia. Yo entiendo que ya esto no aguanta más. Yo tuve una situación médica y le agradezco a esa aseguradora, no la voy a mencionar, tranquilos, no los voy a mencionar porque le di muy duro en Twitter, que ellos están investigando el caso. Pero eso soy yo, Soraya, diputada, que tengo situaciones que en cualquier momento yo pudiera decir, óigame, atiéndame, porque si no le voy a armar un escándalo, yo soy diputada. Y el ciudadano común. Y el ciudadano común y corriente, ¿cómo se hace? Entonces llegó el momento de que si no logramos sacar una modificación a la ley, entonces la saquemos como Jack el Destripador por parte. Esa es mi propuesta. Bueno, diputada, muchísimas gracias por su comparecencia aquí en el Meridiano BTV. Interesantísima su conversación. Vamos a invitar a los amigos televidentes que se mantengan en sintonía porque resta mucho más contenido por aquí.